Bueno, buenos días a todos. Ya veo que ya se han incorporado la gran mayoría de ustedes. Reiniciamos las actividades de la unidad 2 puntualmente. Lo último que corresponde a la unidad 2, o sea, lo que va a ser el segundo corte, lo que ingresaría al segundo parcial y al avance de la propuesta de investigación, que es hasta el punto 2.2. La clase pasada dimos fuente y muestreo. Nos faltó la parte de instrumentos, ¿entendido? Entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy, una parte final del muestreo. Lo voy a repasar para que nos pongamos a tono y vamos a ver lo del diseño de instrumentos. Diseño de instrumentos, cuando hablamos de instrumentos nos referimos a las encuestas, al formato de la entrevista, a eso nos referimos, el instrumento. Y he colocado en la parte de esta la unidad 2, aquí en talleres, un Excel que dice tamaño de la muestra. Entonces ese archivito lo pueden descargar o descárguenlo, que lo vamos a utilizar a lo largo de la clase. ¿Entendido? Ok, profe. Ok. Entonces vamos a la clase. Bueno, nosotros habíamos trabajado la clase anterior, como les decía, lo de la temática de muestreo y fuentes, muestreo e instrumentos. Y habíamos visto los tipos de fuente, primaria, secundaria, y habíamos hablado de la muestra, que habían dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. ¿Entendido? Ahí en ETSIA, o aquí haciendo clic acá, habla de lo que es el muestreo probabilístico y no probabilístico. Y acá, que era uno de los foros que vi, no todos ya respondieron el foro. El foro de muestreo, la diferencia entre muestreo probabilístico y no probabilístico, solamente participaron 7 de los 15. Y en la de la navaja de Ockham participaron 13 de los 15. O sea, hay varios que quedaron sin participación en los foros. Eso que tenían bastante tiempo. Entonces, Profesor, pero el foro ese de muestreo, ¿cuándo lo puso? desde cuando pasamos todo a virtual, yo monté todas las actividades enseguida, y estaban las fechas y todo. El de la navaja, ese sí, pero el otro no lo había visto. Sí, claro. Se venció ayer, se venció el 12, el domingo, se venció. Ah, pero es que no salía en eventos. No, A veces salen en eventos los foros. ahí está, ahí tienen, cuando abren Etsy, ahí tienen todas las actividades y eso, y tienen las fechas. Incluso el Sí, foro yo tenía sé, la fecha de vencimiento ahí. yo Miren sé, para ver, bro, yo a pero veces el de la pongo, navaja, miren para ver el si de la, pueden participar, porque ahí tienen un día yo siempre pongo un día de más. Me va a decir todavía está activo o qué, y pueden ingresar. voy a ver. Bueno, entonces mientras nos ponemos a tono, entonces les recordaba que había dos tipos de muestreo. El probabilístico, que se utiliza en los estudios cuantitativos, ya todos tenemos claro cuáles son los estudios cuantitativos, y los muestreos no probabilísticos, donde se utilizan más que todo en estudios cualitativos. En el primero, en el muestreo probabilístico, tenemos en cuenta la estadística. Necesitamos una fórmula para calcular el tamaño de la muestra, que es el que le acabo de pasar por Excel. Y el muestreo probabilístico no necesita fórmula. ¿Por qué? Porque es el investigador el que decide cuántas personas. Ya ustedes vieron que es más que todo a discreción del investigador, las personas que él considera que pueden participar, y que generalmente son grupos pequeños. 6, 3, 8, 12, 11, 15. ¿Quién decide eso? ¿De cuántas personas entrevista o qué? Las decide el investigador de acuerdo a sus criterios en el estudio. Entonces, estos dos muestreos tienen unos muestreos específicos, y eran los que explicamos la clase pasada. Ahí también en el ETSIA, no sé si lo miraron, hay un video de los tipos de muestreo. ¿Quién lo miró? Que fue lo mismo que yo expliqué la clase pasada. Dice tutorial. ¿Ah? ¿Alguien lo revisó o ninguno lo revisó? Mírenlo acá, vean. Profesor, nosotras. Sí, claro, bueno, díganme los que lo revisaron, y los que no, mírenlo acá, acá están. Videos, tutoriales. Técnicas de muestreo, ahí están las técnicas de muestreo. Entonces ahí se pueden dar cuenta
la misma clase de los tipos de muestreo que les di la clase pasada, la clase anterior, están aquí explicados con un videíto didáctico. Entonces, es exactamente lo mismo. Y para que se den cuenta, es una firma, la que cuelga el video, una firma de mercadeo, de estudios de mercado, de investigaciones de mercado, de estudios de mercado, y es preciso como lo estamos viendo. Entonces, eso les permite dar un repaso y ver el video una o dos veces, las veces que sea necesario, y afianzar eso. Entonces, ya tienen de actividad verse de nuevo el video, porque de esa manera también pueden contestar la parte de los foros. Y además, hoy vamos a ver cómo diseñar las encuestas en formularios de Google o instrumentos de Google. Yo lo voy a hacer en la clase ahora, ustedes me van a seguir, pero aquí está el tutorial, el cual ustedes también pueden verlo y replicar el ejercicio, porque va a haber una actividad. ¿Cuál es la actividad que va a haber? Necesito, eso sí va a ser por grupo, la que me van a entregar. Me tienen que entregar por cada grupo de investigación y diseñar una especie, por cada grupo de propuestas, tienen que diseñar una especie de encuesta de acuerdo a su tema. Tienen que elaborar mínimo unas 12 preguntas y las apliquen y para que vean cómo funciona de fácil, ahora lo van a ver, de fácil y práctico los Google, los cuestionarios de Google. Entonces, Profe, ¿me pregunta? sí, claro. Sí, pero este taller no tiene nada que ver con la propuesta. O sea, me refiero a que, digamos, si mi estudio es cualitativo y nosotros íbamos a hacer una entrevista, no importa, igual hagamos la encuesta. Claro, puedes hacer la entrevista online, la puedes Bien. diseñar ahí, Pero para esta actividad hacemos igual la encuesta. Hoy vamos, yo voy a hacer un ejemplo genérico y ustedes me van a seguir. O sea, yo voy a decir, vamos a hacer una encuesta sobre este tema y comenzamos a diseñar las preguntas. Yo les mando el cuestionario a ustedes y ustedes ahí en el grupo de WhatsApp se lo voy a mandar el enlace y todos comienzan a responder y vamos a ir viendo en tiempo real cómo se va como digitando de manera automática la información y la va haciendo los gráficos de manera inmediata. Eso es lo que quiero que vean para que sepan utilizar la herramienta, diseñar de acuerdo al tipo de pregunta y todo eso. Y después, que si es la actividad, ustedes van a replicar ese ejercicio, pero con preguntas de su proyecto de investigación. Si van a hacer encuestas, diseñan las encuestas, las preguntas, unas 12, 15. Si es una entrevista, tratan de hacer 7, 8, 10 preguntas. Ya saben que las encuestas son preguntas puntuales. Sí, no, estrato, tal, apellido, o sea, cosas muy puntuales. Mientras que la entrevista es a profundidad, es decir, que la persona, si bien son menos preguntas que la encuesta, las respuestas son bastante amplias. ¿Usted qué piensa sobre lo que está sucediendo sobre la emergencia del COVID-19? De la persona comienza a hablar. A mí me parece esto tal, y puede durar hasta media hora respondiendo la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, Ok. eso es lo que tenemos que tener en cuenta y vamos a ver los tipos también de instrumentos para que los tengan presentes. Entonces, bueno, ya he explicado esto, entonces vamos a la clase. Entonces están los dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. Como les decía, ya hemos visto la clase pasada, los 4 tipos de muestreo. El muestreo aleatorio simple, que es el más básico. El muestreo aleatorio estratificado, que escoge muestras de personas por cada grupo o estrato. El muestreo sistemático lineal, que recoge muestras cada n número de personas. Y esa cantidad de personas siempre la diferencia es la misma hasta reunir la muestra. Y el muestreo por conglomerados, que es un muestreo como donde las personas se agrupan en conglomerados y entonces es necesario hacer como dos muestreos al tiempo. Uno sobre los grupos donde se agrupan y otro sobre las personas o las poblaciones en esos grupos o en esos conglomerados. Profesor, ¿Sí? ¿podría dar un ejemplo, por favor, del muestreo sistemático lineal? ¿Cómo? Un ejemplo, por favor.
¿De cuál? ¿El Ladrillo. muestreo cuál? Del lineal. El lineal es el que se realiza, por ejemplo, tú vas a hacer un estudio de mercado sobre un producto que está exhibido en un estante. Y entonces vas a pasar todo el día en el supermercado hasta reunir 32 personas, que es las que vas a encuestar. Entonces, esto que tú ves aquí, esta gente que ves aquí, estas personitas son las que se van a ir acercando al estante a coger el producto y tal. Tú necesitas preguntarles a esas personas por qué cogen el producto, si finalmente lo van a comprar, qué les parece el empaque, lo que ustedes quieran. ¿Desde cuántos años lo... Entonces usted hace el tamaño de la muestra y le dio 32, 35 personas. Usted va a durar todo el día haciendo las encuestas. Entonces, se estima que llegan 200 personas en promedio al día a comprar el producto. Entonces usted puede hacer algo. No, yo me voy de 8 a 9 de la mañana, o a 9 a 10 de la mañana, reúno las 35 encuestas y me voy para la casa y ya terminé. Entonces resulta que eso no es lo ideal, porque puede suceder que en ciertos horarios vayan cierto tipo de personas. Por ejemplo, de pronto no van sino van más, a esas horas van niños o van personas que son las que uno manda a comprar las comidas o los alimentos, y no van toda la población, digamos, que objeto de estudio. O hay unos horarios donde hay menos personas o cosas así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú esperas que si la encuesta te toca recoger 35 muestras, tú lo que haces es que esperas como son 200 personas más o menos que van al supermercado al día, tú divides 200 entre 35 y te da más o menos 7 o 6. Entonces, cada 6 personas, deja que 5 pasen y la sexta la encuestas. Pasan 5 personas y la sexta la encuestas. Pasan 5 personas y la sexta la encuesta hasta que reúnes las 35. Ese tipo de muestreo se llama sistemático lineal, que es el que ves acá. Hay varias personas y las de rojo son las que vas encuestando. Deja que pasen varias y encuesta la siguiente. Deja que pasen varias y encuesta la siguiente. También aplica cuando se hacen encuestas en barrios. No se van a todas las casas, sino que se van cada 5 casas o cada 6 casas, si se encuesta. Cada 5 casas se va y se encuesta. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, entonces, y habíamos visto los muestreos, esto también lo habíamos visto, ¿cierto? Los no probabilísticos. Los no probabilísticos, sí. Sí, profe. Bueno, es que uno es muestreo por cuotas, que es parecido al muestreo el muestreo estratificado del probabilístico. Lo único que acá tú escoges personas del grupo, pero tú escoges cuántas de cada grupo. Lo único que intentas es mantener la representatividad de cada grupo. Es lo único en este de muestreo por cuotas. Repito, el muestreo por cuotas intentas mantener la representatividad de cada grupo. Hay un grupo amarillo, un grupo verde y un grupo rosado. Tú puedes elegir una del grupo amarillo, 3 del grupo verde y 2 del grupo rosado. Eso lo decide, como es muestreo no probabilístico, lo decide el investigador cuántas. 3 de acá, 2 de acá y 1 de acá. O 3, 3 y 3. En el probabilístico, el estratificado, hay unos porcentajes que tú escoges de la población. El otro es el muestreo discrecional, que es el que escoge deliberadamente el investigador, porque considera que son las personas más adecuadas para la investigación. Entonces, por ejemplo, tú vas a hacer un estudio sobre lo del tema de la pandemia, cómo afecta a las empresas. Entonces tú dices, yo tengo que encuestar a los gremios, a la directora de ACOPI, la tengo que encuestar. Tengo que encuestar al secretario de gobierno encargado de la parte de relacionamiento con las empresas, porque son unas personas que tienen conocimiento sobre esta situación, cómo la están viviendo y eso. Entonces no encuestas a cualquiera, sino el que el investigador considera que son los más adecuados, los más pertinentes. El tercer tipo de muestreo es, más que todo, se llama muestreo incidental o muestreo por conveniencia, también lo encuentran por ahí. Este es parecido al anterior, lo único que el investigador decide encuestarlo, pero es porque les conviene más el incidental, o por conveniencia, si quieres poner por conveniencia, para que se lo graben mejor. El muestreo incidental o por conveniencia, el investigador elige las personas. Entonces puede elegir, necesita encuestar a un empresario.
al lado de su casa vive un empresario. Entonces usted escoge ese, pero es porque lo conoce, es más cerca. ¿Entendido? Por eso se llama por conveniencia. Usted los conoce. Y el último, que es el de bola de nieve, que se utiliza para estudios que generalmente la población a que tú vas a entrevistar o a entrevistar no la conoce. Entonces tratas de llegar a uno y ese te referencia a otro para poder cumplir con la cantidad de entrevistas que vas a realizar. Entonces, les decía que vamos a revisar el archivo del tamaño de la muestra. No sé si lo descargaron. Confírmenme. Yo lo tengo aquí, profe. Ah, bueno, listo. Vamos a ir. Entonces, vamos a abrir el archivo. Vamos a abrir el archivo de tamaño de la muestra. Está abriendo, ahora abrirlo. Bueno. Ahí les comparto entonces el archivo de Excel con la población. Bueno, miren, ¿qué es lo que aquí le pueden dar para que si les tapa la visión, le pueden dar clic derecho en la celda donde dice varianza y le dan ocultar como un comentario. Ocultar comentario. Repito, se ubican en la celda de confianza, le dan clic derecho y le dan ocultar comentario. Bueno, pero vayan viéndolo acá. ¿Sí ven el Excel? Sí. Sí, Bueno, señor. el muestreo estadístico, el que se utiliza en los muestreos cuantitativos, el muestreo estadístico se hace se tiene que tener en cuenta unos parámetros. No sé si alguno lo había visto en los cursos de estadística anterior, pero hay que calcular el tamaño de la muestra, que como les había dicho, en ningún caso puede ser inferior a 30. Nunca la muestra puede ser inferior a 30, a menos que la población original sea de 32, 28, 27, y ya no es una muestra, es toda la población. Entonces, miren, N mayúscula significa la población, eso ya lo habíamos explicado. N mayúscula se simboliza la población. Aquí hay un ejemplo de 5,000, una población de 5,000 personas. Podemos poner cualquier número, pero vamos, si quiere dejamos ese ahí. ¿Qué es lo que nosotros cambiamos? La confianza y el error. Por eso es que muchas de las encuestas donde ustedes que escuchan de las elecciones, de qué opina de tal cosa, siempre muestran la confianza y el error. ¿Qué es la confianza? Ahí está, lo pueden poner acá. Es el grado de certidumbre de que los estadísticos calculados serían lo mismo, en la muestra escogida, serían lo mismo que los obtenidos en otra muestra posible del mismo tamaño. Y miren lo que finaliza ahí diciendo, cuanto más, miren, cuanto mayor sea la confianza es que mejor. ¿En qué rango está la confianza? Si quieren anótenlo. En los estudios en ciencias sociales, en ciencias administrativas, la muestra tiene que estar entre 90 y 99.9. En ese rango. Nunca puede ser 100 y no es recomendable utilizar menos de 90. Repito, la confianza puede estar entre 90 y 99.9. ¿De acuerdo? Y lo segundo que vamos a mirar es el error. Y es la estimación que se hace en error que se incurriría con respecto a la población total. Profe, Ajá. yo recuerdo que yo di esa diferencia estadística de la confianza, pero yo siempre me he preguntado cómo coloca uno cuánta confianza puede haber en ese rango Bueno, de... muy buena pregunta. Eso es lo que vamos a ver acá. Resulta que la confianza, ya dijimos que se puede mover entre 90 y 99,9. Esa es la confianza. Se puede mover en ese rango. Eso tienen que tener ustedes claro. Ese es el rango. Y el error se puede mover entre
0,1 hasta 10%. Hasta 10%, sí. En eso se puede mover el error. ¿Qué significa la confianza? Que si yo repito el ejercicio 100 veces, o sea, si yo hago hago la encuesta y yo tuviera la oportunidad de hacer 100 veces la encuesta a la población, o sea, yo recojo mis 80 encuestas en una población de 5.000 personas. Si yo repitiera, nadie va a hacer eso, repitiera otra vez la encuesta a 50 personas, otra vez la encuesta a 50 personas, los resultados de los promedios y eso en un 95% serían iguales. Eso es lo que quiere decir la confianza. Y el error es lo que estimas en que se va a diferenciar ese promedio de la muestra con el promedio si tuviéramos toda la población. Eso es teórico y eso es demostrable ahí. Ustedes pueden descargar en Excel. Hay ejercicios donde te ponen la población de 5.000 personas o 1.000 personas. Sacas la muestra y vas a ver que los resultados están dentro de un rango que se parecen a la población. O sea, eso ya no tiene, lo pueden hacer con total tranquilidad. Bueno, miren, me preguntaba Daniela, ¿y cómo yo escojo la confianza y eso? Eso está a discreción del investigador. Miren, por ejemplo, voy a hacer 5.000, tengo 5.000 personas y con lo ideal, ¿cuál es el punto ideal? Que la confianza esté en el punto medio, que es 95, y el error esté en el punto medio, que es 5%. Oye, si se acaba la conversación, el tiempo, volvemos y lo extendemos, ¿oyeron? Nos volvemos a comunicar. Entonces, miren que yo tendría que hacer ¿cuántas encuestas, Daniela? 357 con 95 y 5% de error con ese parámetro. Pero resulta que las encuestas son a 10.000 pesos y tú nada más tienes 3 millones de pesos, o sea, no puedes hacer más de 300 encuestas. Entonces tú dices, yo nada más puedo hacer 300 encuestas, ¿qué hago? Tienes que mover algunos de estos. Esto no lo puedes mover. Esto no lo puedes mover porque es el tamaño original de la población. Tú podías mover la confianza o el error. Entonces tú mira lo que pasa cuando ponemos la confianza en 99. ¿Qué pasa? Aumenta, ¿sí ven? Eran 370 y pico y aumentó. O sea, aumentar la confianza me aumenta el tamaño de la muestra. Pero supongo que lo pongo en 90 ahora. ¿Qué pasa con la muestra? Me disminuye a 257. Ok, o sea, va a depender como de lo que Claro. mejor se acomode a mí. Exacto. Ahora bien, recuerda que lo ideal es que esté en 95. Ok. Eso es lo ideal. Lo mismo el error. Mira el error si ponemos un error del 10%, un error grande. Se me vuelve la muestra pequeñita, se me disminuye. Pero si pongo un error pequeño del 1%, mira que se me dispara la muestra. ¿Sí ves? Sí. Entonces lo ideal, tú tienes para 300 encuestas. La ideal es no modificar mucho el error, pero el error es más sensible, es el que te mueve más. Si tú lo pones aquí al 4%, perdón, al 6%, que la idea es disminuirlo, 6%, 254. Entonces tú puedes trabajar con el 95% de confianza y el 6% de error. O puedes hacerlo así, 5% de error y acá 94. Ah, no me queda bien, todavía hay 331 y alcanza para 300. Vamos a poner 93 para ver. 309. Bueno, vamos a poner el 92% de confianza. Ah, bueno, ahí me quedo. Usted puede trabajar así, 5% de error y 92% de confianza. En realidad, siempre queremos hacer un muestreo el más amplio posible, la mayor cantidad de personas, pero en la práctica tenemos restricciones en dinero, tiempo, accesibilidad a las personas, por ejemplo, cuando están muy dispersas, entonces es más difícil. ¿Entendido? Ese es el tema del muestreo. Ok, gracias, profe. ¿Preguntas hasta ahí? Lo último que quisiera que tuvieran claro es las muestras en la población, entre más pequeña es, la muestra tiende a la grande. Y cuando comienza a crecer la población, la muestra casi comienza a dejar de moverse. Por ejemplo, mira, aquí con 5.000 personas el muestreo es 289. Pero si yo pongo 50.000, miren lo que pasa. Casi no aumenta, pasó de 289 a 305. ¿Sí vieron? Pero si no, recuerden que la muestra era 5.000, la población era 5.000. Ahora supongan que son 500. Miren que 191 casi es el 20% de esto. ¿Qué quiere decir la conclusión? Que cuando las poblaciones son pequeñas, los muestreos tienden a ser más grandes.
proporcionalmente. De 500 aquí me toca encuestar a 191, o sea, casi el 20% de toda la... Mientras cuando era 5.000, me toca encuestar a 289, que es menos del 10%. 10% son 500, es el 5%. En el otro me toca encuestar al 20% de la población. ¿Entendido todos? Sí, señor. Esa parte la entendí. ¿Qué cambiaba con la confianza? ¿Cómo? ¿Qué cambiaba con la confianza? ¿Qué parte cambiaba con la confianza? La confianza, recuerda que lo puedes mover entre 90 y 99. Entre más grande es la confianza, que es lo mejor, pero te sale el tamaño de la muestra más grande. Entonces el punto ideal es el punto medio, 95. Por eso la mayoría de las encuestas que ustedes ven por ahí dicen 95% de confianza. Y el error puede ir entre 0,1% hasta el 10%. Entonces, lo ideal es que hacer el error más pequeño posible, pero ya se dieron cuenta que cuando ponemos un error muy pequeño, la muestra se nos dispara, es muy grande. Y de pronto no tenemos ni tiempo ni dinero para hacer todas esas encuestas. Entonces, se recomienda un punto medio, el 5%. Este es lo recomendable. 95 y 5 es lo recomendable. Pero, como el ejemplo que le puse ahorita a Daniela, le dije que no teníamos plata para hacer 357 encuestas, sino 300. Entonces comienzas a mover hacia abajo o hacia arriba hasta que te dé lo ideal. ¿Entendido? Sí, señor. Sí. Bueno, ok. Me quedan 3 minutos. Bueno, ya si yo quiero hacer el muestreo estratificado, por ejemplo, yo pondría aquí cada uno de los estratos. Estrato 2 y estrato 3. Por ejemplo, sector comercial, voy a ponerlo así para que le parezca. Sector comercial, sector industrial, sector servicios. Suponte que el sector comercial tiene 345 empresas, el sector industrial tiene 89 empresas y el sector servicio tiene 432. ¿Cuánto suma eso? En total en Barranquilla hay 896 empresas. Este sería el N mayúscula. ¿De acuerdo? O sea que aquí tendríamos que poner ¿cuánto? 866. Entonces, con con 866 y una confianza del 95% y un error del 5%, la muestra sería de 267. Pero, o sea que aquí nos tendría que dar 267. Pero recuerda que es muestreo estratificado. Este es muestreo estratificado. ¿Qué decía muestreo estratificado? Que tengo que garantizar la representatividad de las personas. Entonces yo tendría que sacar los porcentajes de los grupos. Los porcentajes para que me dé el 100%. Por ejemplo, ¿esto cuánto es de la población? 866. Lo inmovilizamos, eso ya es de Excel. Y ahí le da los porcentajes que corresponden a cada uno de las personas, de los grupos. Miren, esto aquí tiene que dar 100%, ¿cierto? O sea que las empresas comerciales en Barranquilla, que son 345, son el 40%. Las industriales, que son 89, es el 10%. Y las servicios son 432, que es el 50%. ¿Cómo hago la muestra que me dé 267 y me quede estratificado, el muestreo estratificado? Yo tendría que sacarle el 40% a las 297. Y ya me queda la distribución de la muestra por cada uno de los grupos. Miren. Es decir, de las 345 comerciales me tocaría encuestar 106. De las 89 me toca encuestar 27. Y las de servicios son 432, tengo que hacer. Este es el muestreo estratificado. ¿Sí ven? El muestreo aleatorio simple es hacerlo nada más así. El estratificado es dividirlo por cada uno de los estratos. En este caso son grupos de comercio. De las 345, este es el N de cada estrato o de cada sector comercial.
Este es el porcentaje que representa y si son 267, yo las escojo de la misma forma guardando la proporción. O sea, 106 es el 40% de 267. ¿Entendido? Sí. Sí, profe. Bueno, vayan guardándolo ahí porque ya este es el último minuto y volvemos y nos reiniciamos ahora. Vamos a un minuto para reiniciar. Profe, nosotros tenemos una pregunta. Lo que pasa es que a las 10 nosotros tenemos una clase de geografía.